gracias. Y ha llegado el turno de presentar a Stanley Hecadón Moreno. Él es sociólogo, antropólogo, investigador con una destacada trayectoria en el estudio de comunidades rurales y la conservación ambiental en Panamá y Centroamérica. Él nació en Chiriquí y su vocación por las ciencias sociales lo llevó a especializarse en sociología y desarrollo rural en reconocidas universidades internacionales. Durante décadas ha participado en proyectos fundamentales para la creación de comarcas indígenas y parques nacionales, contribuyendo a la protección de importantes áreas forestales y cuencas hidrográficas del país. Su trabajo en el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales incluyó programas de monitoreo ambiental y educación científica que impactaron a miles de estudiantes y docentes a nivel nacional. Tiene a su haber múltiples publicaciones sobre historia, naturaleza y sociedad. Su presencia aporta una perspectiva profunda sobre sostenibilidad, territorio y responsabilidad colectiva. Yo quiero poner una ñapa aquí. Hace más años de lo que quiero acordarme, al que era mi jefe lo nombraron en la Embajada de Panamá en Washington. Y entonces en las mudanzas, los libros siempre quedan como por ahí, ¿no? Y había uno así. Panamá en sus usos y costumbres. Y en la mudanza me dijeron que llevara el libro y bueno, pues el libro se quedó en mi carro. Y lo he disfrutado muchísimo porque hay unas cosas sobre el carnaval y bueno, tengo el orgullo de verdad de presentar a Stanley Hecadón Moreno. Tengo el libro y lo voy a traer por ahí para... Bienvenido. Buenos días. Hombre, qué canción más bonita la de Dania. Así que, si quieren 2 minutos de Waping. La verdad que cuando Roberto me invitó, yo no sabía que era mosaico. Pero sí me impresionan mucho los 150 años de Cold Sherry. En mi biblioteca de investigación sobre Panamá, Centroamérica, Colombia, uno de mis libros que más he disfrutado es uno que se publicó en los 100 años de Cold Sherry. Un excelente libro y hoy me obsequiaron una copia de, como un resumen, se llama Cold Sherry Israel, 100 años de vida judía en Panamá. Tengo el original, que es uno de mis tesoros, porque es algo único. Y tuve la fortuna de conocer a uno de los que participó allí, don Woodrow de Castro. Participó en esa obra y después participamos en otra. Me preguntaba un poco qué es lo que voy a decir, porque Roberto no me quería decir tampoco. Y yo estaba enclaustrado en trabajar en un libro sobre Chiriquí, que está basado en postales de la colección de Vicente Pascual. Y usted sabe, antes las postales eran como la forma en que la gente viajaba y mandaba, bueno, estoy en Oaxaca o no sé dónde. Y me ha ayudado mucho a recuperar las imágenes de la provincia donde yo vengo. Hablando de inclusión, bueno, yo me crié en una finca a orilla del río Chiriquí Viejo. ¿Quiénes conocen el río Chiriquí Viejo? Wow, 3 gatos. Bueno, es el río más bonito de Chiriquí, es decir, de Panamá. Y como me senté al lado de un gran chef, le dije que yo le dije que comparar mis notas culinarias, le dije que lo único que sabía hacer era hervir agua, microondas y hacer Nescafé, que aprendí en la universidad. Y trataba de
justificar mi ignorancia culinaria, porque cuando era chiquito en la finca me mandaban a rajar leña, a raspar coco, a hacer aceite, y cuando llegaba con la leña a la cocina, mi abuela y mis tías me decían: váyase de aquí, mijito, que esto no es un lugar para los hombres. Así que yo jamás, nunca me gustó entrar a la cocina porque me sentía enredado. Yo estudié por cosas del destino. Vengo de una familia que llegó a las selvas del Chiriquí Viejo como resultado de la Guerra de los 1000 días, que fue una de las guerras más violentas de las guerras colombianas. Mis abuelos eran conservadores y cuando siempre eso fue parte de esa, yo no sé si la inclusión o la exclusión en un país marcadamente liberal, donde los libros de historia son vistos desde el punto del liberalismo y muchas veces el liberalismo radical. Mi familia, donde yo me crié, siempre fueron conservadores. Mi abuela y mi abuelo nunca aceptaron la independencia de Panamá de Colombia. Cuando yo llegaba a Chiriquí Viejo, venía pues de la escuela, cantábamos el himno en el Colegio Javier y siempre era la historia republicana. Y mi abuela decía, mi abuela nos ponía todas las noches a rezar el rosario y toda la familia rezando el rosario todas las noches antes de acostarnos y oír los cuentos, porque yo me crié en la época de los cuentos, hasta que llegó la radio, era un RCA Victor Farm Radio de batería, y mi abuela decía: esa bandera de Colombia sí es hermosa, y ese himno de Colombia es. Y ella decía: pero esa bandera de Panamá, roja y azul, porque a ella le traía, era el recuerdo del bando liberal y del bando conservador, que era la guerra, en la cual habíamos perdido todo. Cuando los liberales llegaron a la finca de mis abuelos, ella enterró sus joyas hasta el día de hoy. Es donde está la fábrica de ron Cartavieja. Esa era la finca, pues, se llamaba Las Loras. Por eso es que las botellas de Cartavieja tienen una lora. Algún día voy a ir con un detector de metales a ver si encuentro para mí ir al Colegio Javier fue muy importante porque mi mamá tomó la decisión, habida cuenta que la malaria casi me mata. Tuve malaria muchas veces y no había buenos hospitales. Y mi madre me matriculó en el Javier, que estaba en el Casco Viejo, barrio de San Felipe, y me daba la oportunidad de ir a las bóvedas y ver esos personajes que habían ahí, los ingenieros franceses de Lesseps, y ver los barcos. El río donde yo me crié desemboca en lo que se llama, para mí en mi infancia, era la boca de los espinos por donde desemboca al Golfo de Chiriquí, el río Chiriquí Viejo. Y entonces cuando me trajeron a Panamá en el 50 por la vieja carretera, que duramos 14 horas y era como un récord en un Jeep Willys, y mi primo lo manejó, la gente se asombraba. ¡Ajo, Jove! Rompiste el récord de David a Panamá, 14 horas manejando por ese pedreguero. No sé quiénes se acuerdan cómo era la Panamericana antes. Era un polvarín en verano y lodo en invierno. Así que para mí el Javier fue muy importante porque yo salí de una cultura rural y recuerdo los padres jesuitas, que eran casi todos de una forma u otra, vivieron la Guerra Civil Española, la Cruzada, como le llamaban. Y venir de la orilla del Chiriquí Viejo y escuchar a los sacerdotes hablar de cómo comenzó nuestra cultura, cómo comenzó la civilización nuestra. Y hablaban de Mesopotamia y de las primeras grandes ciudades. Y recuerdo uno de los padres nuestros que nos hablaba de la historia, el origen de la civilización, y siempre hablaban del Tigris y el Éufrates. Y
recuerdo hasta el día de hoy el orden en que nos aprendíamos estas primeras ciudades de la humanidad, y era Ur, Uruk, Larsa, Lagash, Babilonia. Y cómo eso fue a dar a Europa, a España, a lo que somos hoy. Yo cuando me gradué quería ser médico porque en la familia de mi madre habíamos tenido famosos curanderos que curaban picado de culebra. Y entonces, cuando había cortado, mi abuelo casi se cayó una vez con el machete, casi quedó, le cosieron en el campo. Su papá le cosió, le pegó pues en el mismo arrozal, le pegó Así que cuando fui a mi mamá, cuando me gradué, dice, ¿qué vas a hacer? En la finca no te vas a quedar, te vas. Mi mamá era de Temple, y entonces chiquita, pero mucho Temple. Y entonces tenía una tía, ¿sabe cómo migra la gente? Pues que tienes una tía, un primo. Fui a dar a Los Ángeles y comencé a trabajar, trabajé en una gasolinera. Y lo primero que me hicieron en California, en la gasolinera, tienes que entrenarte, porque aquí en Panamá es que cualquiera puede bombear gasolina. Allá tenías que ir al Atlantic Richfield Course on Attending the Motoring Public. Y todavía tengo mi diploma. Y aprendí, como yo venía de la cultura de Chiriquí, donde no había casi carros. Cuando yo me fui de Chiriquí para Los Ángeles, yo creo que en Chiriquí no había ni 1,500 carros. Y recuerdo que una vez me llegó el primero que tuvo un carro en la familia, un Toyota de esos 4x4, como en los años 60. Cuando él compró el carro ese con Ricardo Pérez, otro compadre también compró uno para ir a la finca porque ya no podían andar a caballo todo el tiempo, 3 horas, sino que con un 4x4 que sube palma y baja cerro y esas cosas. El compadre se compró un carro y de repente a los 2 días eran de Dibalá. Y me dice mi tío, oye, Stanley, acompáñame allá a David al hospital, que mi compadre que compró el otro Toyota se accidentó y está en el hospital. Pero ¿cómo? Si el Jeep es nuevo. Fuimos allá. Oiga, compa, ¿qué le pasó? Si se chocó en la recta del Coquito. ¿Y qué fue lo que le pasó? Hombre, compa, dice el hospitalizado. Es que me acordé que había dejado el sombrero en la casa y eché el caballo para atrás. Y venía otro carro, se llevó el Toyota nuevo. Esa fue la transición de andar a caballo para los chiricanos y, bueno, aprender a andar en carretera. Yo quedé en antropología, trabajé también en un hospital for the mentally retarded, que casi quedo de psychiatric technician por cosas del destino. Y no sabía que iba a estudiar. Pensé que iba a ser médico, así que los cursos de química, física, todas esas cosas duras de ciencia. Y estábamos en un auditorio y entra Mr. Wiley, como dicen, un ratoncito de biblioteca, pues, con sus anteojitos. Y estábamos en el auditorio todos los que estábamos aspirando a ser science majors. Y dice él, yo quiero que miren al que tienen al lado. Quiero que miren al que tienen acá, el que tienen delante, el que tienen atrás. Bueno, yo vi a los que teníamos. Y entonces, silencio. Y nos quedamos toda la expectativa, ¿por qué no? Y entonces dice, estarán preguntándose por qué les he pedido que miren a los que tienen alrededor. Porque 3/4 partes de ustedes no van a estar aquí, porque van a fracasar mi examen a física. Bueno, hasta ahí llegó mi aspiración médica.
Pero bueno, me fue bien y hasta que un amigo mío de Texas me dijo, Stanley, como a ti te gusta leer tanto, y mi gusto por la lectura creo que viene de los cuentos de mi abuela, pero también de una revista muy barata, que era lo único que en una finca podíamos tener, que era Reader's Digest, que valía 15, 20 centavos y de repente íbamos a pescar, a coger pescado para secar antes de Semana Santa, estábamos mar afuera con las cuerdas y las cucharas y yo sacaba la revista mientras tenía la cuerda aquí y hasta que un día un tío mío, carajo, ¿hasta cuándo vas a estar con esa revista? Tira eso al bote ahí abajo. Y bueno, pero Reader's Digest me abrió la mente para un niño en una finca, me permitió estos grandes, los hombres que salvaron a la humanidad, los grandes científicos, las vacunas, a mí me llenó eso de la mente, me abrió, no sé, es como todo lo que hay ahora, pero en unas páginas. Yo esperaba con suma ansia cuando venía el siguiente número de Reader's Digest para ir a David en el Ferrocarril Nacional de Chiriquí, ir a caballo para ir a comprar la revista Reader's Digest. Un compañero me dijo que estudiara antropología y la primera vez que entro, curiosamente, el profesor se llamaba Lloyd Stanley Thompson y yo entro a antropología y sentí que era como que, cuando dicen love at first sight, el mío fue como que esto es. Bueno, comencé a estudiar antropología, fue mi pasión desde un principio, los usos y costumbres de las comunidades, su forma de ser, su forma de cocinar. Y bueno, en eso vino la guerra de Vietnam y fui a dar a Bogotá. Y para mí Bogotá, Colombia, la Universidad de los Andes fue muy, muy interesante. Fue como volver en un sentido, bueno, a mi abuela le hubiera gustado que su nieto estudiaba en Bogotá, que ya nunca había ido allá. Y entonces cuando hice mi tesis, por cosas del destino fui a dar a las islas de San Bernardo, un archipiélago de pescadores negros de la costa, y ahí viví y ahí hice mi tesis. Fue la primera tesis sobre pescadores, porque los estudiantes de antropología en los Andes eran gentlemen, eran arqueólogos, no estudiaban pescadores. Era algo, no sé, muy bajo, nadie quería como que... Pero bueno, para mí viví esa experiencia en las islas fue la primera tesis de pescadores en la Universidad de los Andes, en Bogotá. Y decidí que me iba a venir a la antigua, como yo le oía a mi abuelo los cuentos, que fulano había venido de Bogotá y se demoró 3 meses, que no sé qué. Bueno, mandé mis libros a Panamá y ya me sacaron 1 minuto. Al diablo. Ya, nada más me queda 1 minuto. Bueno, entonces dejo el cuento ahí. Bueno, miren. Bueno, me va a dar el otro minuto. Bueno, si no, canto. Hoy me vine, fui a Cartagena y hablé con los capitanes de las canoas que hacen el comercio y me vine en una canoa de esas del comercio con San Blas, desde Cartagena, Golfo de Morrosquillo, el Golfo de Urabá, hasta San Blas, y luego llegué a Panamá. Llego a la finca ya graduado de antropólogo y me dice mi mamá, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Te vas para Panamá? Vaya, para Panamá de nuevo. Me quedé con una prima y comienzo a buscar trabajo. Y me dicen en Chiriquí, oye Stanley, los militares, el nuevo gobierno, usted sabe que Chiriquí fue una provincia que hubo guerrilla contra el gobierno, ¿no? La guerrilla chiricana. Y eran esos tiempos, todavía estaba tensa, muy tensa.
Y me dijeron en Chiriquí, Stanley, ya que te graduaste de eso que estudiaste, hay un ministerio nuevo que se llama el Ministerio de Trabajo. A lo mejor ahí te dan trabajo. Bueno, voy yo y era el doctor Escobar, Rómulo Escobar Betancur. Y entonces yo le pido una cita, me dice la secretaria, usted sabe, una secretaria de ministro del swing, cómo atienden al público, ¿no? Ajá. No, yo le pongo una cita. El señor ministro no da citas. Usted tiene que venir a la audiencia, que son los jueves, pero así el tono, ¿no? Ya ustedes saben cómo se siente la gente del interior, maltratados, excluidos por el estrato más importante de este país, que son las secretarias. Y bueno, me voy el jueves, me voy con mi diploma, mi tesis de los pescadores de las islas de San Bernardo. Y entonces, bueno, llego yo, nunca había visto algo así, solo sonaba como en la Biblia, el mercado, en un gentío, casi como así, un gentío grande. Y entonces comienza la gente, señor ministro, un saco de cemento, señor ministro, deme 3 hojas, y yo no venía ni a pedir 3 hojas pero usted sabe cómo es la política, ¿no? Me sorprendió eso de andar, como dicen, una palabra panameña, ñarreando. Y entonces él hace, se acabó. Ni modo, tal cual. La gente va saliendo. Y yo no he venido de Chiriquí para enfrentar a mi mamá de nuevo sin hablar con el hombre. Entonces me salgo por la puerta de acá y lo atajo. Digo, mire, señor ministro, ¿tú no viste lo que yo dije? Ya, se acabó la audiencia. Señor ministro, yo me llamo fulano de tal, tengo una deuda con el IFARU, estoy buscando trabajo. ¿Y qué es lo que tú estudiaste? Antropología. Antropología. Antropófago. No, señor ministro, antropólogo. Ah, mira tú. Ayer hablé con César Rodríguez Mailín, que hay una nueva organización que se llama Dirección de Desarrollo de la Comunidad, y buscan un antropólogo. Sí, para eso, para la Dirección de Asuntos Indígenas. Entonces sacó su tarjeta, que todavía la tengo. César, ahí te mando a un antropófago. Así fui a dar, y ahí mismo quedé encargado de asuntos indígenas. Y después de 10 años de estar fuera del país, entre California y Colombia, me recorrí este país desde Darién, el río Chucunaque, Zambú, Bayano, el río Cricamola, toda la serranía del Tabasará, Veraguas, Chiriquí. Y a mí me tocó, eso me impactó sobremanera y me llevó a trabajar con el tema de la definición de las comarcas indígenas. Que hoy casi un 25% del territorio nacional son comarcas indígenas, y para mí me llenó de sumo placer haber tenido esa oportunidad que me dio la vida de trabajar con las comunidades indígenas. Luego quedé trabajando con el tema de la evaluación de los asentamientos campesinos, para que le pedían a Panamá una evaluación. Así fui a dar a Inglaterra, que fue otra experiencia también, porque yo quería, después de trabajar en antropología, con las pequeñas comunidades, quería hacer algo más amplio, y traté de buscar becas, y es muy difícil conseguir becas, y es algo que yo sé que ustedes, algunos de aquí, hay que darles oportunidad a la gente. Y yo traté como tenía una deuda con el IFARU, yo no quería endeudarme de nuevo, sino buscar una oportunidad, y toqué puertas, no habían becas para ir al extranjero, hasta que llegué alguien me dijo, oh, me anda con los ingleses, y me recibe un señor así como gruñoncito, inglés, era escocés, y me dice, young man, you wish to study in the United Kingdom? Le digo, sí, yo quisiera estudiar, pero sociología. Entonces él me dice, mire,
Her Britannic Majesty solo da 3 becas para Panamá al año. Y para las verdaderas ciencias, ingeniería, química, física, ¿qué es lo que usted quiere estudiar? Sociología. Chuleta, ya me lo dijo como 3 veces que Her Britannic Majesty solo daba becas para las verdaderas ciencias, no para, what is it you want to study? Sociology. Anda. Y ya me iba a parar por ahí cuando me dice el attaché cultural. Don't give up. Come back. Sit down. Dice, a pesar de que su británica majestad no da becas para lo que usted quiere estudiar, for that, me dice, if you can prove to me in a 1-page essay, why should Her Britannic Majesty give you a scholarship to study, what is it you want to study? Sociology. Bueno, me fui a la casa de mi primo, donde redacté mi 1-page essay y lo entregué. Fui a la semana siguiente y claro, uno en antropología se acostumbra a leer body language. Es importantísimo, cada cultura tiene una forma de sentarse, de si tocas, pongamos los ingleses, tú tienes toda una cultura, uno tiene que esos son los lenguajes silenciosos que uno debe aprender. Y yo tratando de leer a la secretaria, Mrs. Joseph, pero no me daba chance, yo no la podía si era sí o no. Cuando llego el attaché cultural, yo también tratando de leerlo y hasta ahí llegó mi lectura, porque el viejito no me soltaba si era sí o no. Y entonces comienza de nuevo. Bueno, después de haber leído su 1-page essay on why Her Britannic Majesty should give you a scholarship to study, what did you want to say? Sociology. Ya me iba a ir y en eso me dice que me había ganado una beca para ir a Inglaterra, que para mí fue una... Bueno, fue así que quedé estudiando pobreza y luego el tema ambiental, la ecología, el tema de la pobreza y cómo deforestar el país, cómo convertir el país en un potrero, iba a tener un impacto devastador sobre el país. Y me tocó trabajar pues en la creación, ya, ahora sí, bueno, ya que me han amenazado, nada más que me quiere... Miren, este año me jubilé del Instituto Smithsonian después de trabajar muchos años en instituciones aquí afuera, pero también escribo. Entonces, mi primer libro es este, se llama A Creole from Bocas. Y esta es la historia, cuando yo estaba con el tema de demarcar las comarcas indígenas, el territorio, fui a Bocas y tenía mi plan listo. Iba a los archivos, luego a las alcaldías en Cayuco y luego a los ríos y a la península. Y cuando voy a la gobernación me dicen que no puedo ir a los archivos. ¿Y por qué? Porque alguien había decidido que la historia de Panamá comenzaba en 1968 y todos los archivos habían sido tirados en la azotea, arriba de unos cables, tapados por una hoja de zinc, una tronadera, una llovedera, como solo llueve en Bocas, se prendieron los cables, se quemaron los archivos de Bocas del Toro, desde el periodo colombiano. Y yo no me deprimo mucho. Y Susie Grenal, que era una gran chef de Bocas, me dijo, usted no se siente bien, está triste. Le digo, sí, Susie, es que se quemaron los archivos de Bocas del Toro. Dice ella, no se preocupe, habla con Teacher Reed. Y me mandó con un muchachito chiquito así, un guaymicito que ella criaba. Y fui allá a la casa, ahí detrás del Hotel Bahía, y sale este señor muy distinguido, don Carlos Reed. Y don Carlos, este es el año 1976. Yo creo que algunos de ustedes no habían nacido, ¿verdad? Bueno,
Y a Jorge, que está más serio que el diablo, yo no sé qué. ¿No? Y entonces, Mr. Reed, yo le explico quién soy, que venía de parte de Planificación, Ministerio de Planificación, con el tema de marcar las comarcas indígenas. Y él se me queda viendo, pero como que me veía y no me veía. He would see through me. Y yo pensaba que había alguien detrás de mí. Me volteo, no hay nadie. Y le digo, Mr. Reed, if you're not feeling well, I can come back. Y me dice, no. Me dice así, son, I knew you were coming. Y le digo, Mr. Reed, there is no way. No hay forma que usted sabía que yo venía porque estoy aquí por la más grande de las casualidades. Y me dice, no, I knew you were coming, son. ¿Y quién le dijo? Me levanta la mano y dice, God told me. Así comencé a trabajar con él lo que se llama historia oral. Es de oral history, porque se está perdiendo la historia de las comunidades. Todo se vuelve la historia nacional con sede en Ciudad de Panamá. Pero entonces, ¿qué pasa con la historia que está en las cabezas de su gente, de su pueblo? Así que me dio mucho placer poder trabajar con él. Después lo saqué en español e inglés. Más recientemente, una vez me dijo una periodista del diario El Panamérica, doctor Hecadon, usted que ha estado en tantos lugares y por aquí ha escrito libros, ¿por qué no escribe algo de usted, de donde usted ha andado, la gente que ha entrevistado? Y este es el libro que he sacado, se llama Cuentos a la vera del río de la mar. ¿Puedo echar un cuento de 1 minuto? Bueno, un chance de 1 minuto. El primer cuento que yo le mandé a Isabel, al Panamérica, se llama 4 cajas de pachita. ¿Saben lo que es la pachita? Sí. No, claro que sí. La pachita. Bueno, mire, me da pena decirlo, ¿ah? Bueno, ese fue mi primer escrito para aprender, para como ser escritor así, de otras cosas. Sí, yo estaba chiquito en la finca cuando anochecía y llegó un señor a caballo bajo la lluvia, venía por la montaña, llega a la orilla del río, ya de noche, le pide posada a mi abuelo me dice que le ayude a bajar la carga, pero la carga que el señor traía no era la carga campesina usual, no eran zurrones, no eran alforjas, era una carga rara en el caballo de la carga y tenía un tapacilla y yo voy a ayudarle a bajar la carga y me dice él, me habló a lo capitalino, ¡ey, pelado! No habló a lo chiricano. Y entonces, no, cuidado con eso que me vas a reventar lo que traigo ahí. Y cuando él quita el tapacilla, eran 4 cajas de pachitas de seco chiricano. Y yo le digo, señor, ¿y usted para dónde va con ese montón de pachitas de seco chiricano? Voy para Divalá, porque mañana son las elecciones nacionales. ¿Y para qué quiere esas pachitas? ¿Qué te han contado a ti de cómo se escogen los presidentes de este país? Digo, bueno, que la gente va a las elecciones y la gente vota y el que saca más votos es el que es presidente. No deje que te echen cuento. Te voy a mostrar cómo se escogen los presidentes de este país. Y viene y saca aquí un mazo de billetes, dice, puro billete 5, yo nunca había visto tanta plata. Dice, aquí hay $500. Y mañana en Divalá, que es donde estaban las mesas de votación, a cada viejo pendejo le voy a dar una pachita de seco chiricano y $5 me entregan la cédula. Así es que se escogen los presidentes de este país. Yo no sé si las cosas han cambiado, pero... Bueno, ya, este sí es el minuto final. Miren, ya... Sí cierro ya, porque hace mucho tiempo el doctor Carlos Manuel Gas Tesoro
hace mucho tiempo, el doctor Carlos Manuel Gas Tesoro, fundador de la editorial universitaria, me dijo que él antes de morir quería que él y yo tradujéramos al español y publicáramos las cartas de Jenny White del Val. Yo no soy historiador. Y le dije, ¿quién es Jenny? ¿Quién era? Dice, una niña de Manhattan que en 1862-63 se casó con un muchacho de Santiago de Veraguas, Bernardino del Val Arosemena. ¿Hay un del Val aquí? No. Y ella comienza a escribir cartas describiendo Panamá. Acuérdense, era el tiempo del Estado soberano de Panamá, desde Santiago de Veraguas. Bueno, la cosa es que le prometí a Carlos Manuel que lo iba a hacer. Fueron tiempos muy difíciles de la lucha civilista. Yo me fui a Centroamérica a trabajar con el Centro de Investigación. Un periodo complicadísimo. Pero una noche me sale en el sueño Carlos Manuel reclamándome el libro, que por qué no habíamos... Entonces me puse a buscar el libro y no se conseguía el libro de las cartas de Jenny White, hasta que Nicoliacopoulos resultó que tenía una copia original del libro de las cartas de Jenny White escritas desde Panamá. Y es algo extraordinario. Mario Lewis me dio la oportunidad en épocas, saqué unos 40 escritos mensuales en épocas sobre Jenny. Esta es la única foto de ella el día de su matrimonio en Manhattan con Bernardino. Me la facilitó el doctor Alfredo Castillero Calvo. Y me apegué mucho a esa historia, porque ella se casan, pierde un hijo, acepta la invitación de venir a conocer la familia de él. Es el año 1863, estaba la guerra civil allá, había guerra civil en Colombia, y llegan a Panamá, a Colón. Ella, en el camino, al ver en el camino las islas, la isla de Inagua, ella ve las playas blancas, el mar bellísimo del Caribe, la vegetación verde, sale de la depresión en que lo había asumido perder el primer niño y comienza a escribir, y resulta tremenda escritora de cartas. Y describe cómo era llegar a Colón, las señoras jamaicanas vendiendo cigarros, frutas que ella nunca había visto, luego el viaje por la selva en el tren, la ciudad de Panamá, cuando llega a su familia política, la familia Sosa, en el Casco Viejo, están celebrando el cumpleaños de la niñita de 15 años, que era muy guapa y tenía muchos admiradores, y la costumbre era de ofrecerle a las quinceañeras guapas una corrida de toros. Así que, si hubieran ustedes nacido en el siglo XIX, el día de sus 15 años, sus admiradores le iban a poner una corrida de toros enfrente de su casa. Luego ella se va en un velero y, bueno, son 9 días para llegar a Santiago, y llega a Santiago y describe su familia, los Fábrega, los López, cómo era la vida de Veraguas, que apenas acababa de independizarse de Veraguas Chiriquí. Y bueno, se los presento, ya no me paso el minuto. Se los presento por si lo ven por ahí. Traje unas copias. Gracias.